Soy Sara Buraya Bonet y trabajo en el Museo Tentacular, que es un departamento de la Dirección de Estudios del Museo Reina Sofía, en Madrid, España. Es un departamento que históricamente surgió a partir del 2008, en el marco del proyecto institucional que se desarrolló en los últimos 15 años, con la idea de tomar las reflexiones de la crítica institucional y proponer un espacio permanente al interno del museo que propusiese prácticas, reflexiones y experimentaciones alineadas con, digamos, la tercera ola de la crítica institucional, aquella que tenía que ver con reconocer a agentes instituidos, con generar espacios de colaboración y de alianza política de manera convencida, permanente, con la intención de que esas colaboraciones, esas alianzas, esos parentescos raros produjesen cambios al interno del museo y produjesen nuevas aproximaciones a una institucionalidad en mutación, en transformación, más política, más sensible y que de alguna manera se dejase tocar, permear, atravesar por lo que sucede afuera del museo, ¿no? por los eventos sociohistóricos y también de alguna manera por las condiciones materiales y las condiciones simbólicas que rodean al museo, donde está inscrito y demás. Surgió, como decía, al principio fueron una serie de tentativas que comenzaron en 2008 con la colaboración con dos plataformas concretas, una de ellas la Red Conceptualismos del Sur, que está acá en Argentina y en otros países de América Latina, que trabaja investigaciones en arte contemporáneo desde prácticas también muy políticas y situadas, investigación de archivos de artista y que en el museo ha producido muchos cambios, por ejemplo, con curadurías de muestras colectivas de hasta 30 curadoras, ¿no? Trabajando con el equipo de un museo público, lo cual supuso traspasar como muchos límites y retos, ¿no? En la negociación y, digamos, en las lógicas de poder que atraviesan la institución, y con las que también trabajamos mucho la cuestión de los archivos del común desde hace años, de cómo hay personas, movimientos colectivos que se juntan para cuidar de una memoria más allá del marco institucional. Y la otra fue la Fundación de los Comunes, nada que ver, se trata de una red a nivel del Estado español de colectivos, centros sociales autogestionados, ocupados, editoriales y espacios de autoformación que trabajaban más cuestiones políticas que tienen que ver con lo común o cómo pensar los comunes. Entonces, a partir de esa serie de colaboraciones, lo que fueron al principio como tentativas, ¿no? Pasos, coprogramaciones, dispositivos de colaboración, como decía, en lo que en aquel momento se llamaba el Museo en Red, que era aproximadamente en 2018 se configura ya como un departamento concreto, del que yo formo parte, y yo vengo trabajando con estas plataformas desde el 2013, que me incorporé a actividades públicas en aquel momento del museo. Y a partir de esas tentativas de colaboración con colectivas y que ya nos vinculaban más a los movimientos sociales, a la ciudadanía organizada, fuimos generando una suerte de ecosistema de relaciones alrededor del museo que ha ido creciendo, que se ha ido nutriendo y que de manera rizomática nos ha acercado a otros modos de trabajo, otro tipo de colectividades y que ahora mismo se constituye en un entramado de 7 plataformas con las que trabajamos desde 2008, algunas se configuraron después, como el Instituto de Imaginación Radical en 2017, o por ejemplo la Internazionale, que es una red de museos y espacios de arte europeo que comparten una suerte de sentido común y una ética y una visión política sobre cuál es el rol de las instituciones de arte contemporáneo en el presente o cuál debería ser, y que tiene como unos modos de trabajo y unos modos de incidencia más en el marco de lo institucional. O, por ejemplo, estoy como citando, ¿no? Un poco de ese ecosistema, el Museo Situado, que nos acerca y nos sitúa al territorio donde el museo se inscribe, en la ciudad de Madrid, en el barrio de Lavapiés, un barrio muy híbrido, complejo, donde se mezcla la historia, digamos, de los movimientos obreros, LGTBIQ+, y con las olas de migración y las comunidades migrantes, digamos, autoorganizadas que pueblan el barrio y con los que tenemos una asamblea permanente
que se llama Museo Situado, en la que participan 28 colectivas del barrio, con las que negociamos, ¿no? Un poco, o sea, programamos, coprogramamos, tenemos un espacio que llamamos afectivo político de colaboración y corresponsabilidad, pero que va más allá de generar una programación, que también lo hacemos. Tiene que ver con situarnos también en el mundo, en el territorio, y con encontrar de alguna manera modos de apertura, de permeabilidad del museo para comunidades, para vecinas, para personas a las que no se esperaba en un espacio de arte contemporáneo, ¿no? En un cubo blanco, o a las que difícilmente se suele llegar, ¿no? Por todos los niveles digamos, todo el abismo, ¿no? O la separación tanto material como física como simbólica que muchas personas se encuentran en su relación con las instituciones de arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, desde 2023 nos pasamos a llamar Museo Tentacular. De trabajar con esa idea de la red pasamos a otras metáforas no humanas, ¿no? Del pensamiento de Donna Haraway, que bueno, desde el Museo Situado, el Museo Tentacular, su propuesta teórica nos ha inspirado mucho en todos estos años. Y este Museo Tentacular, pues aparte de ese entramado, ahora lo empezamos a pensar, ¿no? Cómo tenemos, de alguna manera, como intentamos desarrollar desde el museo esos tentáculos, como esos, ¿no? Miembros que se extienden, que mutan, que son blandos, que son húmedos y que tienen la posibilidad, ¿no? De tocar, de sentir, de leer el mundo de múltiples maneras, más allá de, digamos, de la lógica académica o del pensamiento hegemónico occidental, ¿no? Y acercarnos hacia otras corporalidades y hacia otras sensibilidades. Y bueno, de alguna manera creo que toda esa historia, tanto del Museo en Red como del Museo Tentacular, todos los aprendizajes que se han producido de la fuera del museo, ¿no? Como que tienen que ver con esa práctica de una nueva institucionalidad que no solo valora otros saberes, sino que reconoce que los museos de alguna manera han sido espacios, ¿no? Como cerrados, autónomos, donde el saber se genera adentro, ¿no? De adentro hacia afuera, y que como reconocer que somos en realidad organismos también interdependientes, ¿no? Y que necesitamos muchas veces más escuchar que hablar, ¿no? Escuchar, atender y ser capaces de trabajar con unas temporalidades y unas lógicas que no son necesariamente las de la institución de arte contemporáneo. Entonces, bueno, en eso de hacer y en esos múltiples aprendizajes creo que hemos propuesto marcos para una institucionalidad situada y que se mueve hacia otros lugares, ¿no? Y que también propone reflexión sobre la propia práctica. Bueno, yo creo que vivimos un momento, ¿no? En el que en el marco de las instituciones de arte contemporáneo pues ha habido distintos giros, ¿no? Del giro educativo. Yo creo que ahora estamos como pasando a una visión hacia un giro comunitario, ¿no? De cómo dar sentido al trabajo que se hace en el museo, al trabajo que hacen los artistas, más allá como de una idea de accesibilidad, movernos hacia una idea de derechos culturales, ¿no? De a quién estamos llegando, cómo lo estamos haciendo, quién está quedando fuera y qué trabajo habría que hacer para que ese saber, esa práctica que las artistas ponen en común, ¿no? y que la institución muestra trascienda y el marco, ¿no? de, digamos, solo de la propia presencia como objetos en el museo, ¿no? Cómo darle otro marco de sentido y cómo realmente dar un paso más, ¿no? en el trabajo que debemos hacer las trabajadoras culturales que estamos en los museos. Esta idea de los derechos culturales nos ha ayudado a movilizarnos mucho a nivel estatal, a nivel ciudad, a nivel barrio. En España es algo que se está debatiendo mucho ahora, ¿no? Y creo que es interesante porque da un giro también político a la cuestión o politiza más esta idea de la accesibilidad, porque es más allá, ¿no? Cómo construimos, cómo pasamos de la noción de un público que viene, nos visita, ¿no? Y tiene una experiencia
y de esta idea cuantitativa de los públicos, ¿no? De cómo medirnos, ¿no? De cómo medirlos, y pasamos a una idea de comunidad, ¿no? ¿Quién entiende el museo como un lugar que habitar, ¿no? Al que ir, al que volver, y como un lugar donde aprender, pero un lugar donde también compartir saber, ¿no? Tiene que ver un poco con poner en valor estas cuestiones, y creo que en realidad, como pasa con todo, ¿no? Con todas las luchas políticas también, ¿no? Las instituciones van detrás de la gente, ¿no? La gente demanda y las instituciones responden. Y en ese sentido, pues en estos años hay una cuestión con el sostener, ¿no? Con el que sean relaciones que se sostienen durante años, ¿no? Con otras temporalidades que permiten, como otros fermentos, como generar unos afectos, una confianza. Hay algo del sostener que de alguna forma trastoca la lógica proyectual de la institución, ¿no? Como que en los museos estamos acostumbrados a movernos por proyectos, ¿no? Y muchas veces el trabajo comunitario o el trabajo de educación, el trabajo con públicos, se suscribe a la agenda, pues, de la colección o de las exposiciones, y esos son marcos temporales también que no necesariamente responden a los tiempos que requieren el generar una relación. La cuestión de la relacionalidad, ¿no? Y los afectos creo que es clave para pasar de esta idea de público a esta idea de comunidad, ¿no? De comunidad que pone en valor, ¿no? Y para la que el museo tiene un sentido. Y creo que cuando consigues hacer ciertas, ¿no? aperturas, la gente se lo toma, se lo apropia, la gente lo quiere, ¿no? Por ejemplo, nosotras con la Asamblea de Museo Situado nos pasa que las colectivas tienen una agencia tan grande, o sea, que no están dispuestas a renunciar ya al espacio que han ganado, ¿no? Dentro de la institución. Y bueno, también la tarea pasa por saber de alguna manera traducir, buscar los momentos de oportunidad de conectar el trabajo que hacen los departamentos curatoriales y el trabajo que hacen los artistas con estas otras comunidades que, ¿no? En principio no esperaríamos como tan vinculadas, ¿no? A prácticas de arte contemporáneo. Cómo saber conectarlas, ¿no? Algo que hacemos es proponer talleres con artistas, ¿no? Que abren su práctica a personas, pues eso, que no trabajan en el ámbito teóricamente, no de la producción cultural, sino que trabajan más en el ámbito de lo político, ¿no? Del activismo, de las luchas. Y que sin embargo te das cuenta de que están produciendo cultura constantemente, ¿no? Y cómo hay un trasvase ahí de herramientas, de metodologías que vienen del arte y que son útiles y que dan, ¿no? Dan vuelta ahí cuando son activadas en otros marcos, con otros objetivos. Y en ese sentido, en esa relación con el afuera, creo que algo que ha sido muy importante es como el saber escuchar y entender la agencia que está en la calle, ¿no? Como cambiar esas lógicas de alguna manera direccionales y trabajar desde una reciprocidad y desde una suerte de horizontalidad, reconociendo la posición distinta, ¿no? En todos los sentidos. Los museos son espacios con muchísimos privilegios, ¿no? Y por tanto con muchas responsabilidades hacia la sociedad, ¿no? Es como buscar esos modos en los que de alguna manera se proponen experimentos de colaboración entre lo público y lo común. Hablo de lo público porque en nuestro caso el Museo Reina Sofía es una institución estatal, ¿no? Que contiene la colección de arte contemporáneo del Estado español y que por tanto pertenece a todos, a todas y a todes, y por tanto el trabajo tiene que ir dirigido a todas, a todos y a todes, ¿no? Entonces, cómo no solo reconocer lo común, sino cómo saber de alguna manera hacer espacio y hacer ese ejercicio de traducción para que puedan coexistir esas lógicas que son distintas, ¿no? Por supuesto, respetando el marco jurídico y el marco específico que tiene lo público, pero también teniendo un poco la visión o no, la flexibilidad o quizá la intuición de cómo trabajar de otros modos desde lo público, porque hay que ponerle mucha imaginación institucional y política para trabajar en esos marcos que son rígidos, ¿no? Creo que en la alianza con aquellas que ya están constituidas, o sea que muchas veces también tiene que ver con salir afuera a buscar pares, ¿no? Buscar compañeras y de alguna manera tirarte a la piscina, ¿no? Y tomar el riesgo de llevar adelante esa relación, esa experimentación. Y por supuesto también hay que tener en cuenta, ¿no? Que las condiciones materiales
que tiene el museo, pues en muchos casos no son las que tienen ni las artistas, ni las activistas, ni las vecinas del barrio, ¿no? Y que ahí también tiene que haber un marco como de reciprocidades, de donde cada una pone desde lo que tiene, desde el saber que acuerpa y de las experiencias que traen. Bueno, yo creo que los retos de futuro, si bien no se declinan de manera distinta en cada territorio y en cada realidad, pues hay algunas cuestiones comunes que tenemos que afrontar. De alguna manera diría cómo terminar, bueno, esto quizá habla más del marco de institución de arte contemporáneo que de otro tipo de museos o trabajo institucional, pero cómo podemos empezar a abrir los espacios de trabajo que representen la pluralidad que hay en nuestras sociedades, ¿no? Yo algo que digo muchas veces es, en el caso del Museo Reina Sofía, pues prácticamente todas las trabajadoras, sin querer, por supuesto, borrar la presencia de grandes compañeras, pero hay una mayoría blanca que es así, ¿no? Es una realidad y no representa la diversidad y la pluralidad que vivimos, ¿no? en el Estado español y en concreto en la ciudad de Madrid. Eso tiene que ver con distintas, ¿no?, barreras de racismo estructural, y que también de alguna manera intersectan con la cuestión de la capacidad o el capacitismo y también diversidad sexogenérica. Digamos que hay un sujeto que está muy sobrerepresentado en las instituciones culturales y una multiplicidad de sujetos que no están, ¿no? Yo creo que eso es clave para la transformación de las instituciones y que ahí se están dando pasitos, pero bueno, en el marco del que yo hablo, de la institución pública, por ejemplo, el acceso al empleo público, que es a través de exámenes de Estado, pues también, ¿no?, de alguna manera no reconoce los distintos puntos de partida de las personas para poder conseguir una plaza de ese tipo, ¿no? Y creo que necesitamos abrir aún más, ¿no?, los perfiles de las personas que trabajamos en las instituciones culturales y representen más la diversidad de trabajadoras culturales que existen. Esta de un lado, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la emergencia, ¿no?, o el desastre climático y que es una cuestión de poner, ¿no?, los ecologismos en el centro, pero no solo, ¿no?, porque también es un clima político, no es un clima social y que también te lleva a pensar cuando trabajas en un museo con colección, ¿no?, qué objetos conservamos y para qué, para cuándo y para quién, ¿no? Creo que la lógica de la conservación en las instituciones, que si bien es por supuesto, ¿no?, muy importante y conservar para el futuro, también nos tenemos que empezar a plantear para qué futuro, ¿no? Y que, además de la conservación, que tienen que hacer los museos para contribuir a que haya un futuro, ¿no?, un futuro vivible. Después, y desde luego, en el marco europeo mucho, pero creo que a nivel global nos enfrentamos estamos en un mundo herido, ¿no?, en guerra, con un genocidio en curso, con varios genocidios en curso, y lo que hacemos desde la producción cultural, desde la producción de pensamiento, desde la producción de subjetividad, de lo simbólico, es importante. Nuestro papel es importante. Y vivimos un mundo que se está como cerrando, ¿no?, en el que la censura también cada vez empieza a ser tener una presencia importante, el odio, y creo que si bien muchas veces es como descorazonador, ¿no?, porque la práctica cultural y su producción es algo de hormiguita, ¿no?, que no produce cambios drásticos en el momento, pero creo que hay una tarea importante que tenemos que hacer colectivamente, que es sostener una producción de cultura, de pensamiento, de imaginación, de deseo, crítica, colectiva y honesta, ¿no? Y de alguna manera también poner el valor el propio trabajo que hacemos desde los distintos lugares que ocupamos y generar, ¿no?, posibilidad de mundo para un mañana.